Ya. Y digamos que resumiendo, indudablemente que la guerra de Vietnam fue una, un momento que, sobre todo el triunfo, que a los jóvenes los motivó también para seguir luchando, ¿no? Ese pueblo heroico. Este, recuerdo que cuando fui a pasear a Cuba, coincidió con que estaban un grupo de vietnamitas que eran héroes de guerra, ¿no? Todos muy chaparritos, delgaditos, y son los que habían vencido ¿El imperio? al imperio más poderoso de la tierra, ¿no? En ese tiempo, en ese momento. ¿Cómo los ayudó? Estratégicamente y con médicos Y con principalmente. médicos. Sí, pues o sea, ya cuando ellos se liberaron de Francia, pues obviamente Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesaba estar ahí estratégicamente, ¿no? Sí. Y ellos le aceptaron la ayuda, y eso formó sobre todo, pues Ho Chi Minh fue uno de los que se formaron con las estrategias militares de Estados Unidos, ¿no? Y después él fue el que pudo combatirlos y expulsarlos de Vietnam, ¿no? Sí. Y sí, sí, o sea, de lo que me comentabas, que sí había información, yo creo que sí, a los estudiantes teníamos información que estaba llegando, ¿no? De Vietnam. Te decía de las películas que circulaban por las escuelas, en los cineclubs, y eso nos daba ya una idea de lo que estaba pasando ya en Vietnam, ¿no? Aunque el movimiento en sí pues nunca se ligó a una lucha internacional, ¿no? Más bien lo que hicimos fue lo más que pudimos hacer la nacional, ¿no? Sí. Que fue creciendo como la espuma, ¿no? Había incluso algunos compañeros que decían que había sido el movimiento provocado, porque hubo coincidencias muy así especiales, ¿no? Yo me acuerdo que la primera asamblea, cuando declaramos la huelga de 24 horas, al día siguiente ya estábamos preparando un pliego petitorio, y muchas de las cosas que después tuvo el pliego petitorio del movimiento 68, ahí ya se habían plasmado de alguna forma, ¿no? Cosas que pues, no entendíamos muy bien en aquel tiempo, como libertad de presos políticos, ¿no? Decíamos, pues, ¿eso qué tiene que ver con que corran al director de los granaderos? ¿Sí? Que corran a su director, que corran a los que indemnicen a los estudiantes que hirieron o que se murieron, ¿no? Sí. Pero lo demás, pues, o sea, como que no lo veíamos un poquito lejos. Sin embargo, ya, digamos que ya cuando se formó el Consejo Nacional de Huelga y tomó forma el movimiento, ya esas peticiones ya fueron un poquito más depuradas, y ya se plantearon dentro de lo que era el pliego petitorio, ¿no? O sea, porque siempre nos decían, bueno, ¿y ustedes qué quieren, no? Pues concretamente queremos esto, ¿no? Que se derogara el artículo 185 bis, que hubiera libertad de presos políticos, que se castigara a los jefes de la policía que habían agredido a los estudiantes, que para que cada día era otra represión y todo, bueno, se fueron sumando, ¿no? Sí. Ya después, y sobre todo después del 2 de octubre, ahora sí que la petición hubiera sido muy grande, ¿no? Porque hubo muchos muertos. Sí. Entonces, pero te digo, así a nivel internacional no había, obviamente había simpatías, te digo, con todos los movimientos que en ese tiempo estaban en contra del imperialismo. Después, obviamente, estuvimos apoyando en contra del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y apoyando a Allende, o sea que había información y había grupos que estaban más comprometidos, por ejemplo, con los movimientos en Chile, con Allende, en fin.
eso es lo que te podía yo un poco platicar de la vida de la lucha estudiantil en México, ¿no? De esa época. Sí. No sé si tenga algo más que agregar, o cree que ya es lo suficiente para la entrevista, o algo que quiera comentar así. Sí, lo que pasa es que, o sea, obviamente estoy hablando en una manera muy suelta, ¿no? Sí. Sin tener, o sea, una lógica o un cronograma de cómo se fueron dando los hechos y todo, sino cómo en ese momento sentimos nosotros el movimiento del 68. Sí, porque lo vivió. Exactamente, más bien cómo lo vivimos, ¿no? Más que cómo sentimos, cómo lo vivimos, ¿no? Cómo se fue dando cada día, ¿no? Con rico de emociones y sobresaltos, y que para nosotros los jóvenes esa era pura emoción, ¿no? Sí. O sea, nos sentíamos bien, pues, o sea, de andar, aunque a veces nos angustiábamos porque pues sí vivimos momentos difíciles, ¿no? Como la toma del casco de Santo Tomás, que fue una casualidad así tremenda porque estando en la escuela vinieron las agentes de medicina del Poli, que estaba allí en el casco de Santo Tomás, medicina que en aquel tiempo se llamaba medicina rural, y íbamos a apoyarlos. Y cuando llegamos, entramos con los agentes porque ya estaban, ya los compañeros por ejemplo, de la ESCA, habían hecho una bazuca y habían tirado bazucazos. Los de ciencias biológicas, lo mismo. O sea, la defensa del casco fue una cosa muy dura y muy cruda. O sea, ahí sí se defendió la escuela con mucho ardor, ¿no? Nosotros llegamos y íbamos a la escuela de economía también, y nos quedamos entre la Wilfrido Macío y la escuela de economía, porque a la hora que llegamos los compañeros de economía estaban tirando balazos a los de la montada, que eran los que estaban reprimiendo, bueno, que habían llegado ahí y los de la montada les eran de balazos a los de la escuela. Entonces nosotros quedamos en medio. Sí. Iba con un compañero que después supimos que era agente, que le decíamos el vampiro. Y ahí me acuerdo que estuve ahí. Pues duramos como 1 hora y media, una cosa así. Eso se nos hizo eterno, ¿no? Pero hasta que de repente los de la Escuela de Economía se calmaron y nos paramos y dijimos, compañeros, somos de Boca 5, ya venimos aquí. Pues ya que nos pasamos a la escuela, y al rato, bueno, en la noche, pues debe haber sido como a las 7:30, ya estaba empezando a oscurecer. Y ya como a las 9:30, 10 de la noche, nos tuvimos que salir porque ya el ejército iba a entrar a tomar el casco. Entonces nos dijeron, ya viene el ejército, y ya, como pudimos, salimos de ahí de la escuela y nos fuimos por los campos que estaban atrás, y ya. Pero esa era nuestra experiencia de poder siempre, en los momentos así duros, podernos escabullir, ¿no? Porque sí, claro, estábamos jóvenes y éramos deportistas y eso, entonces pues no nos costaba mucho trabajo correr para salvar el pellejo. Sí, pero sí fue muy, para nosotros, yo creo que para mí o para muchos de los que participamos en el año 68, eso es el momento más importante de nuestra vida, ¿no? Esos poquitos meses de julio a diciembre, porque nosotros mantuvimos la huelga hasta diciembre, fue muy, muy enriquecedor. Siempre nos encontramos y obviamente después eso generó en nosotros una conciencia social que después tratamos de llevar a cabo, y por las circunstancias, bueno, finalmente, a pesar de que participamos en programas de desarrollo rural y todo eso, que veíamos, que no sabíamos en ese tiempo de que, bueno, que eso era el legado
de una revolución que había costado 1 millón de vidas, pues nosotros lo veíamos con buenos ojos y con entusiasmo para participar, ¿no?, en esos trabajos. O sea, ya que terminamos la escuela, pues nos fuimos a formar cooperativas, y organizar ejidos y esas cosas. Y ya los azares del destino me llevaron hasta acá. Sí, pues está bien. Bueno, creo que sería todo entonces. Sí, yo creo que es sí. todo. Bueno, pues muchas gracias, señor Ariel. Ahí le pasaré ya la información ya cuando esté... Le des forma. Le dé forma, ya que me lo Perfecto. revisen mis asesores. Ya también le paso los borradores para que vea, sí está bien esto, no, para... Y con la Perfecto. carta, ¿qué? Carta de consentimiento informado. Y ahí, Ok. si tiene alguna observación, pues ya me dicen, no, pues esto cámbialo o aumentale y... Perfecto. Sí, ya a lo mejor ya viéndolo así ya lo enriquecemos un poquito más o lo corregimos, ¿no? Sí, bueno, Vale, pues. muchas gracias. Ándale. Ya los otros me los mandaste por WhatsApp, ¿verdad? Sí, son las mismas, pero las traje impresas para... Para que aquí los estudiamos.